estudiando esta serie, ya llevamos varias semanas donde vamos estudiando y varios de nuestros hermanos predicadores y hermanas que han predicado también han compartido varios puntos de lo que es el fruto, no los frutos, recordemos lo que nos enseñó el pastor, el fruto del Espíritu Santo, ¿verdad? Y en medio de esta enseñanza, ¿alguien conoce quién es John Newton? Muchos de los que ya estamos mayores creo que somos los que los conocemos, ¿verdad, hermano Manny? John Newton es un predicador que su historia es que él vendía esclavos, ¿verdad? Y en medio de en un viaje, él se convirtió al Señor, se convirtió a Cristo. Y estudiando para esto encontré esta parte donde él describe algo sobre los frutos que me llenó mucho y digo, creo que tiene mucha razón esto que está diciendo él. Uno de los himnos que él llegó a escribir es la de Gracia Sublime. Y esa, sé que muchos de ustedes son muy jóvenes y no les gustan los himnos. Y yo era así antes también, no me gustaban los himnos mucho porque sí, están medio raros que solamente está el piano ahí y se oye nada más la letra, ¿verdad? Pero si le pones atención a muchos de estos himnos, están llenos de teología, hermanos. Este himno dice: la gracia sublime del Señor a un pecador salvó, perdido andaba y me halló. Su luz me rescató, su gracia me enseñó a vencer, mis dudas disipó. Qué gozo siento en mi ser, mi vida Él cambió. Peligros, luchas y aflicción los he tenido aquí. Su gracia siempre me libró, consuelo recibí. Y cuando en Sión por los siglos 1000 brillando esté, cual sol, yo cantaré por siempre allí a Cristo el Salvador. Qué hermosa alabanza es esa, hermanos, porque nos está dando cosas tanto presentes como a futuro. Aquel que nos rescató en el estado en el que estábamos, era imposible para nosotros poder llegar a conocer a Dios por nuestras propias fuerzas. Es imposible. Nadie busca a Dios porque Él quiere. Todos estamos bien siendo pecadores en realidad. Pero Dios extiende su gracia, extiende su mano y nos rescata en medio de la situación en la que estemos. No importa si tú creciste en un hogar cristiano. Dios tiene que bajar desde el cielo y rescatarte para poderte abrir los ojos y reconocer tu estado físico, espiritual, y reconocer que ocupas un Salvador y que está fuera de tus manos poder lograr eso bajo tus propias fuerzas. Entonces quiero leer esto que dice John Newton en uno de sus libros, en un comentario. Dice: un creyente joven es como un árbol, y quiero que se imaginen esto. Un creyente joven o un recién convertido es como un árbol frutal en la primavera, que es hermoso con todas sus flores, pero aún no hay ningún fruto visible. El creyente maduro es como el mismo árbol lleno de frutos, pero ambos son hermosos y podemos confiar en que el Señor nos traiga de esta primavera con las hermosas flores de nuestros primeros días de caminar con Dios hasta la madurez, donde nuestra vida está llena de fruto. ¿Se pueden imaginar? ¿Cuántos de aquí han sembrado un árbol frutal? Yo no, pero mi papá sí lo ha hecho y he visto ahí en su casa. Sembró un mango hace unos años atrás y sembró duraznos también, creo. Y por muchos años estaba chiquita esa ramita, no se veía grande, no se veía que fuera a dar nada. Tal vez tiene alrededor de unos 10 años que se plantaron esos árboles y apenas comenzamos a ver esos frutos. Y ahora ya sobran de más. Mi papá a veces los corta y dice: llévense esas bolsas. Y yo le digo: pues mejor hazlos en almíbar para podernos llevar. Pero a lo que quiero llegar es que pasaron muchos años
Y nosotros no nos quedamos sentados ahí viendo a ver a qué hora salía el fruto. Y por la primavera se llenaban de flores estos árboles, pero no daban ningún fruto. Y creo que en nuestro caminar con el Señor muchas veces es así. Muchas veces podemos llegar a Cristo y los creyentes recién convertidos, nosotros los que llevamos tiempo, a veces esperamos mucho de ellos, pero van llegando al Señor, van comenzando a tener esa raíz que alimente su ser desde adentro. Es algo que viene desde adentro y que después se refleja por fuera. Entonces, esta serie de fructíferos nos ha llevado mucho hacia... Esta serie es algo práctico, porque más allá de lo espiritual nos habla de lo que es práctico en nuestra vida cristiana, ¿verdad? Pero me gustaría hablar del contexto. Antes de llegar hacia mi punto, me gustaría hablar del contexto de qué es lo que estaba hablando Pablo antes de llegar a ver los frutos del Espíritu Santo. Entonces, eso está en Gálatas 5, 16 al 21. Dice: digo pues, anden por el Espíritu y no cumplan el deseo de la carne. Una pregunta, no levanten la mano. ¿Cuántos están satisfechos con el fruto que han dado hasta el día de hoy? Dicen, yo tengo mucho fruto, no quiero dar más. No levanten sus manos, solamente piensen. Si tú dices que es así, tú eres el primero que tienes que arrepentirte y pedirle al Señor que nos ayude a dar mucho fruto. Entonces, vamos a leer una vez más esto. Digo pues, anden por el Espíritu y no cumplan el deseo de la carne, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el del Espíritu es contra la carne. Pues estos se oponen el uno al otro, de manera que ustedes no pueden hacer lo que deseen. Pongan atención en eso. Pero si son guiados por el Espíritu, no están bajo la ley. Ahora bien, las obras de la carne son evidentes. Estamos contrastando los frutos del Espíritu y las obras de la carne. Entonces dice, ¿cuáles son las obras de la carne? Las cuales son inmoralidad, impureza, sensualidad, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, enojos, rivalidades, disensiones, herejías, envidias, borracheras, orgías, y no se queda ahí, dice Pablo, y cosas semejantes a esas. O sea, si es algo que se parece que no está en la lista, también es parte de. Ahora, lo que viene es muy importante porque esto tiene que ver mucho con tu y mi eternidad. Dice, contra las cuales les advierto, escuchen bien lo que dice Pablo, como ya se los he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. ¿Qué significa eso? ¿Eso es aquí en la eternidad? Perdón, ¿eso es aquí en la tierra o está hablando de nuestra eternidad? Está hablando de nuestra eternidad, nuestro estado eterno. Los que practican tales cosas no son de Cristo, es lo que está diciendo Pablo. Ahora vamos rápidamente por la lista de la que dijo Pablo. La carne se manifiesta de formas obvias y definitivas. Entonces, cuando tú te convertiste a Cristo, ahora dentro de ti surgió una lucha. Y si tú dices pertenecerle a Cristo, entonces no piensas ni ves igual las cosas como las veías antes. Hay una historia de San Agustín, de su conversión, que son de los primeros padres de la iglesia. Y una vez estaba escuchando la historia de cómo se convirtió y estaba describiendo de que pues él era borracho y andaba con prostitutas, diferente tipo de pecados que hacía él. Pero dice que iba caminando después de haberse convertido a Cristo, iba caminando y una de las mujeres que lo conocía le habló y lo estaba invitando a alguna fiesta tal vez o algo, pero él dijo, no sé de qué me hablas. Y le dijeron, sí, eres tú, pues eres Agustín. Y le dijo, sí, pero ya no soy el mismo. Porque hay un cambio en ti cuando
recibiste a Cristo. Y si no existió ese cambio, debemos pedirle al Señor que nos guíe hacia ese cambio verdadero y ver el pecado como lo está describiendo Pablo en esta carta, que es el contexto. Antes de los frutos del Espíritu Santo es hermoso y mucha responsabilidad, pero si no vemos qué es lo que está hablando Pablo antes de llegar ahí, creo que vamos a perder la importancia de lo que tiene que ver los frutos del Espíritu Santo en tu vida diaria, en mi vida diaria, en lo práctico de lo que es la vida cristiana. Entonces dice que en nuestro ser, no lo podemos ver, pero hay una lucha interna constantemente entre tus deseos, que siguen siendo los mismos, carnales, contra el Espíritu. Antes de recibir a Cristo, nosotros seguíamos nuestros propios deseos, y muchas de la lista de lo que estaba aquí éramos antes, porque dice Pablo aquí también. Una de estas es inmoralidad, y esta en la palabra original, que es la palabra griega, es porneia, de la cual se deriva el término pornografía. Se refiere a toda actividad sexual ilícita e incluye, pero no se limita a adulterio, sexo fuera del matrimonio, homosexualismo, bestialismo, incesto y prostitución. Esa es una de las partes de que está hablando Pablo. Uno de los deseos de la carne que luchamos contra estos deseos. La siguiente es sensualidad. Y el significado de este es, el significado original de la palabra era toda clase de conducta excesiva o falta de moderación, pero llegó a asociarse con darle riendas sueltas a las pasiones sexuales más bajas. Entonces, también está hablando de pecados sexuales, ¿verdad? Después de eso, ¿qué dice Pablo? Hechicería. Y la palabra griega de hechicería es farmakeia, de la cual se deriva la palabra farmacia. Ahora, ¿qué estamos diciendo? Entonces no tenemos que tomar pastillas ni nada de eso. No, vamos a ver qué es lo que estaba describiendo Pablo en esta parte. Dice, y cuyo significado original aludía a medicina en general, pero llegó a aplicarse a solo las drogas que alteraban la mente, así como en la práctica de ocultismo, la brujería y la magia. Muchas prácticas religiosas paganas requerían el uso de estas drogas para facilitar la comunicación con sus supuestas deidades. Y leyendo esto, creo que no tengo redes sociales, pero a veces me meto del celular de mi esposa a ver cómo lo que está pasando y eso. Pero creo que he visto como un alza en el uso de drogas entre la juventud. No que en mi tiempo de juventud no se usó, pero ahora lo veo mucho lo que son los hongos alucinógenos y las experiencias que usan el ayahuasca también. Entonces, todo esto te lleva hacia una experiencia espiritual, pero no es no es para liberación. Es satánico eso, es diabólico. Si estás involucrado en algún tipo de ese tipo de se podría decir de prácticas. La otra, entonces primero habló Pablo y todos son de nuestra carne, los deseos de nuestra carne. Prácticas sexuales, después habla de práctica religiosa, después dice pleitos, celos, enojos, rivalidades, disensiones, herejías y envidias. Ninguna de esas hay aquí en la iglesia, ¿verdad? Nadie tenemos ese tipo de reacciones en nuestra carne. Nunca hemos sentido enojo, nunca hemos sentido envidia de algún hermano, ¿verdad? Me gusta ese silencio. Entonces dice, muchos de estos pecados manifestados en el área se manifiestan en el área de las relaciones humanas. Porque nosotros podemos decir que amamos a Dios, y te creo. Pero es muy bonito decir que amas a Dios porque no lo vemos. No lo podemos ver a Dios.
Si Él te corrigiera, tú no lo pudieras ver. Pero cuando Dios dice, ama a tu prójimo como a ti mismo, ahí es donde ya empezamos a tropezar un poco. Porque muchas veces es difícil amar a nuestro prójimo porque tal vez no piensan de la misma manera que yo, tal vez no practican algunas de las cosas que yo practico. Y estamos hablando en la iglesia, no fuera de la iglesia, en la iglesia. Porque esto se lo dio a los Gálatas. Pablo estaba hablando a los Gálatas. Entonces, dice, las enemistades resultan en pleitos, los celos, resentimientos aborrecibles resultan en enojos, explosiones súbitas e incontroladas de hostilidad. Las siguientes 4 manifestaciones representan animosidad entre los individuos y grupos. Ok, aquí está describiendo a una persona que es muy explosiva también, que no puede controlar sus emociones y que tal vez si surge algún problema explota. Y aquí Pablo está hablando en contra de eso. Es lo que está diciendo ahí. El siguiente es borracheras, orgías, una referencia probable a las orgías que caracterizaban el culto a los ídolos paganos. Se refiere en general a todas las conductas revoltosas, escandalosas y desenfrenadas. Entonces, Pablo está haciendo un contraste con las prácticas de nuestra carne, las cuales muchos de nosotros en el pasado practicábamos. Y eso es algo muy interesante, que lo que dice la última parte de esto en Gálatas 5:21, dice, contra las cuales advierto, como ya les he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Entonces, esta lista de la que acabo de hablar, piensa tú, tal vez ya no adulteras, tal vez ya estás casado, no has fornicado ahora, te arrepentiste, tal vez tuviste sexo fuera del matrimonio, entonces ya no practicamos nada de esto, pero también nos hace referencia al dominio propio, que es controlar tu carácter, controlar tu enojo, controlarte a ti mismo. Entonces dice, lo importante de esto, y es donde tenemos que poner mucha atención, es los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Cuando yo leí eso, sí tuve temor, porque hay veces que sí me enojo, muchas veces me enojo, que también la palabra de Dios dice que tu enojo no se ponga bajo el sol, ¿verdad? O sea, no dures mucho tiempo enojado, es normal que te enojes. Y esto es lo que quiero enfatizar, dice, esta es la palabra clave en la advertencia de Pablo. El sentido de este verbo griego describe una acción continua y habitual. Esa es la gran diferencia. Aunque los creyentes individualmente pueden cometer estos pecados, las personas cuyo carácter básico se define por la práctica de estos pecados, sin interrupción ni arrepentimiento, no pueden pertenecer a Dios, el fruto del Espíritu en la conducta cristiana. ¿Qué quiere decir esto? Puedes pecar en alguno de esta lista de que nos dio Pablo, porque lo vamos a hacer. Vivimos en la carne, seguimos luchando constantemente dentro de nosotros contra estas prácticas carnales, pero hay una gran diferencia, que puedes pecar y te arrepientes de eso, te alejas de esa práctica, pero si es algo continuo, donde ahora ya no, al principio tal vez tenías algún sentimiento de culpa, que era el Espíritu Santo trayéndote a dejar y alejarte de lo que estabas practicando, pero como lo has seguido haciendo, ahora tu corazón se ha vuelto, se durmió hacia esa alerta del Espíritu Santo, y ahora se te hace normal practicar todas estas cosas. Y ahí es donde tenemos que tener mucho cuidado, porque si llegamos a llegar a ese punto, vamos a verlo como normal y vamos a ver este tipo de prácticas como normal. Pero aquí Pablo nos está diciendo, eso está entre la vida y la muerte.
esto es muy importante porque si tú practicas esto constantemente, habitualmente, no heredarás el reino de Dios. ¿Qué quiere decir eso? Vas directo al infierno, es lo que está diciendo Pablo en pocas palabras. Y nosotros creemos que Cristo puede salvarnos de cualquier tipo de pecado. Nosotros decir que cualquier pecado es más grande que lo que Cristo hizo en la cruz es mentira, porque Cristo puede salvarte de cualquier tipo de pecados. Y muchas de las personas que piensan de la manera de que, bueno, yo voy a practicar el pecado y antes de morir me voy a arrepentir. ¿Tú cuándo sabes cuándo te vas a morir? Nosotros no sabemos cuándo vamos a morir. Entonces, si escuchas esta palabra y el Señor está trayendo algo en tu corazón de arrepentimiento, es tiempo de alejarte de ese tipo de prácticas. Ahora vamos a llegar a lo bueno, que es la práctica de lo que nos salvó el Señor. Todo esto que leímos, que éramos antes, muchos de nosotros éramos una lista, creo que hacíamos check en cada uno de lo que hacíamos ahí, pero el Señor nos rescató de todo eso y ahora nos ha plantado y nos ha injertado en la viña que es Cristo. El fruto del Espíritu en la conducta cristiana, y eso lo vamos a ver en Gálatas 5, 22 al 26. Dice, vamos a leerlo todos juntos. 1, 2, 3. Pero el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fidelidad, mansedumbre, dominio propio. Contra tales cosas no hay ley, pues los que son de Cristo Jesús han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Si vivimos por el Espíritu, andemos por el Espíritu. No nos hagamos vanagloriosos, provocándonos unos a otros, envidiándonos unos a otros. Ahora Pablo nos habla de lo práctico, de nuestra vida práctica, del diario vivir, de lo que tú haces en casa donde no te ven los hermanos de la iglesia, de lo que tú haces en el trabajo donde no te ven el pastor, no te ve el hermano que tal vez tú tienes algún respeto y no quieres que te vea cómo actúas. En esa soledad es donde Pablo ahora dice, miren, ahora les estoy diciendo que se espera que des frutos. Esa no es una opción. Si tú estás en Cristo, no tienes opción no dar frutos de los que describió Pablo en esta lista. Tienes que tener, y no dices, tú no puedes decir, bueno, yo escojo tener amor, pero yo no soy paciente. O, bueno, yo soy manso, pero no tengo dominio propio. No, es imposible. El fruto del Espíritu trae todas estas 9 descripciones. Todas van conjunto el uno con el otro. No puedes decir que sí eres uno y el otro no. Entonces, estos frutos son actitudes piadosas que caracterizan la vida de los que pertenecen a Dios por fe en Cristo y poseen el Espíritu de Dios. Si tú viniste a Cristo, no fueron por tus propias fuerzas, no fue por tu propia, porque tú quisiste. Y si tú piensas que así fue, te tengo que decir que no. Fue Dios el que te trajo a Él. Padre, los que tú me diste, te pido a ti por ellos, como dijo Cristo cuando pedía por sus discípulos. Nadie puede venir al Padre si no es por mí, y los que vienen a mí son porque el Padre los trajo hacia mí. Si nosotros hemos venido a Cristo es porque hubo una dirección de parte del Espíritu Santo de traerte hacia Dios. Ahora, estando tú en Cristo, que te llamas cristiano, se espera estas actitudes en tu vida diariamente. ¿Y cuántos, una vez más, cuántos están satisfechos con los frutos que han dado? Ese arbolito de mi papá, de los mangos que tiene ahí, que ya lleva muchos años, hace como 1 o 2 años empezó a dar mangos, pero los daba así chiquititos.
no eran frutos así grandes. Y yo pienso que a veces estoy como el manguito ese de mi papá, unos frutos así chiquitos a veces damos. Pero seguimos creciendo. Si vas llegando al Señor, eres hermoso y como te ve el Señor, es hermoso el que aunque aún no estás lleno de frutos, un día vas a llegar a dar esos frutos que es natural que salga porque estamos en Cristo, estamos sembrados en la vid verdadera. ¿Cuáles son este tipo de frutos una vez más? Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fidelidad, mansedumbre, dominio propio. Ahora, cuando leemos esto, decimos amor, gozo, paz, ¿verdad? Y hace unos minutos también cantábamos que cuando está en medio del fuego, ¿verdad? Y cantamos y estamos gozosos de decir que ahí está el Señor en medio del fuego. Pero hermanos, cuando hemos tenido problemas, en el momento que llega el problema decimos, Señor, rescátame de aquí, no quiero estar aquí. No podemos estar ni un segundo en medio de ese fuego. Es difícil llevar los problemas que se vienen a veces y que enfrentamos. Y creo que el hecho de tú haberte convertido a Cristo no es, tenemos la perspectiva errónea si piensas que no tienes problemas, si piensas que no vas a sufrir, tal vez que no vas a luchar con alguna enfermedad, porque en medio de todas estas, Cristo también se glorifica y es como llegamos a tener ese tipo de frutos, ¿verdad? Porque muchos podemos orar por paciencia, pero ¿cómo vamos a recibir paciencia? En medio de los problemas que a veces tenemos que tener paciencia. ¿Cómo vamos a recibir gozo? En medio de una situación donde tú tienes que estar gozoso. No lo de afuera va a causar gozo por lo que, no vas a estar gozoso por lo que está pasando, sino vas a estar gozoso porque tienes a Cristo como tu Salvador, sabiendo que Él está sentado en su trono. Esa imagen de Cristo en su trono, en los problemas a veces pensamos que, por ejemplo, si vas en tu día, estás teniendo un buen día y te dan un problema muy grande, tú piensas que Cristo no sabía que iba a pasar ese problema. Y empiezas a orar y dices, Señor, lo que está pasando, ayúdame a pasar por lo que... Pero el Señor está sentadito en su trono. Él no se paró y se echó a correr a querer rescatarte en medio de ese problema. No, Dios es soberano, está viendo todo lo que está pasando. Y todo obra para el fruto de sus siervos también. Entonces, en medio de esto, tengo la bendición de hablar sobre la mansedumbre. El significado bíblico de la mansedumbre no es una debilidad. La mansedumbre no es debilidad, sino una gran fuerza interior bajo control que implica autocontrol, humildad, bondad, paciencia y la disposición a sufrir o acatar la disciplina de Dios sin ira ni venganza. ¿Cuántos han sufrido algo que dices, ¿sabes qué? Esto, yo no creo que mereciera esto, o no se me hace justo que haya pasado yo por esto y yo tengo las pruebas y voy a salir a mostrar que yo estoy en lo correcto? Pero después de tu oración con el Señor te dice, no tienes nada que hacer tú, yo tengo todo bajo control, así que esto déjamelo a mí. ¿Cuántos estamos dispuestos a decir, muy bien, estoy tranquilo? No, hermanos, todos queremos estar en lo correcto siempre. Decir, no, yo tengo la verdad, o sea, lo que yo estoy diciendo es lo que fue. Porque no queremos ser difamados tal vez, o no queremos que nos vean de cierta manera, pero esta es parte de la mansedumbre. Y aunque pensamos que es natural que nosotros tengamos ese tipo de actitudes, no es normal. Es difícil reaccionar de esa manera cuando estás llevando
una circunstancia donde dices, no me gusta este tipo de circunstancia, pero Dios la trajo hacia tu vida para ver este fruto. ¿Cuántos recuerdan cuando Cristo iba caminando y vio a la higuera de lejos? La vio, ¿verdad? Y dijo, se ve bien, se ve con flores, vamos a ver. Y llegó a la higuera, y ¿cuánto fruto tenía la higuera? Ningún fruto, ¿verdad? Ningún higo tenía. ¿Y qué le dijo a la higuera el Señor? ¿Qué fue la bendición? ¿Le dio bendición a la higuera? ¿Cuántos leen su Biblia y recuerdan esa historia? Que le dijo, te bendigo, da frutos, y en el momento dio frutos. ¿Sí? ¿Qué fue lo que pasó en esa historia? No darás más fruto. La maldijo. El Señor maldijo a la higuera, porque la higuera se veía que tenía frutos de lejos, pero Él llegó y no tenía nada de frutos. Nosotros esperemos en el Señor que no tengamos ese tipo de experiencia, y oramos que el Señor sea misericordioso y que cuando lleguen este tipo de circunstancias, el Señor reciba de los frutos. El pastor dijo algo muy importante hace unas prédicas atrás. ¿El árbol se come sus propios frutos? No, ¿verdad? ¿Para quién eran los frutos? Para Dios, los frutos son para Dios, pero ¿quién se beneficia de los frutos que nosotros tenemos? Nuestros hermanos a nuestro alrededor, nuestra iglesia, nuestra familia, mi esposa, mis hijos, son los que se benefician de estos frutos de amor, de paz, de paciencia, de benignidad, de bondad, de dominio propio. Todos estos frutos son para que la gente, nuestros hermanos de nuestro alrededor, disfruten de ese mango, y cuando le dan una mordida a ese fruto dicen, qué rico está esto. Es agradable vivir con hermanos que puedan tener este tipo de frutos a tu alrededor. Es hermoso llegar a la iglesia y ver a mi hermano y saludarlo y saber que aunque somos diferentes, podemos recibir este tipo de frutos de parte de ellos. Que aunque a veces ellos piensan de otra cosa hacia ciertas, tal vez, doctrinas de la iglesia, seguimos en lo principal, que es el amor el uno al otro, porque amamos a Dios. Porque yo amo a Dios, también voy a amar a mi hermano, a mi prójimo. Y la palabra de Dios no nos dice que nos soportemos solamente, porque una cosa es soportar y otra cosa es amar a tu prójimo. Ok, entonces la mansedumbre es una actitud de humildad y amabilidad que se somete con paciencia a pesar de la ofensa, sin deseo alguno de venganza o retribución. ¿Cuántos se les hace fácil eso? ¿Cuántos les han hecho algo donde dices, me las va a pagar? O yo creo que soy el único yo entonces. No, Pablo nos está hablando de esto. Ese tipo de reacciones debemos desecharlas de nuestras vidas. El querer pagar mal por mal, ese es un deseo carnal y no es un fruto del Espíritu Santo. No es ser manso. ¿Que puedes hacerlo? Sí, sí puedes hacerlo. ¿Qué vas a lograr de eso? Nada, ningún fruto. No va a llevar gloria a Dios si tú retribuyes mal por mal. Entonces, ¿qué es lo que Pablo nos manda una vez más a hacer? Actuar con humildad. La humildad y la mansedumbre van de la mano. Y el que diga, yo soy muy humilde, eres el primero en que tienes que pedirle al Señor que te dé humildad. Nadie que es humilde dice que es humilde. El Señor recibe eso, y nuestros hermanos a nuestro alrededor son los que se dan cuenta de eso. Entonces, tanto van juntos la humildad y la mansedumbre, también va junto el dominio propio. O sea, todo este fruto va conectado el uno con otro. ¿Por qué no doy retribución hacia algo malo que me hicieron? Por amor. ¿Y qué tengo que tener en eso también? Dominio propio. Tengo que dominar mi sentir. ¿Y qué me va a guiar? ¿La carne
O, ¿qué es lo que dijo Pablo en Gálatas 16? Los que andan por el Espíritu no cumplirán el deseo de la carne. Entonces, ahí nos está dando una enseñanza donde el Espíritu Santo es alguien al que nosotros estamos siguiendo. El Espíritu de Dios es el que lleva hacia Cristo en todo momento. Nosotros vamos a ver la gloria de Dios por medio del Espíritu Santo siguiendo a Cristo. Y es el fruto que nos está diciendo en esta carta. La siguiente es sumisión a la voluntad de Dios. Colosenses 3:12 dice: entonces ustedes, como escogidos de Dios, santos y amados, revístanse de tierna compasión, bondad, humildad, mansedumbre y paciencia. No es algo natural, pero nos tenemos que revestir de ese tipo de reacciones. Tenemos que tomar un tiempo, tranquilizarnos y decir: ¿qué es lo que el Señor está esperando de mí? ¿Cómo yo debo de reaccionar hacia esta circunstancia, hacia esta situación por la que yo estoy pasando en este momento? Y eso es en nuestro diario vivir. No solamente son en tiempos difíciles, en nuestro diario vivir. Cuando tienes una discusión con tu esposa, cuando tus hijos están tal vez no están obedeciendo a las reglas de la casa. Todo esto tenemos que tener, ¿qué es lo que Dios está esperando de mí en esta situación? Mansedumbre en este versículo es la disposición a sufrir daños o insultos en lugar de causar daño. ¿Cuántos están dispuestos a sufrir? Casi nadie de nosotros estamos dispuestos a sufrir, hermano. No es nuestra naturaleza el querer sufrir por amor a Cristo, pero todo nace de la relación interna entre tú y Dios. Algo que no es natural, después fluye porque estás conectado hacia la vid verdadera. Mateo 5:5 dice: bienaventurados los humildes, pues ellos heredarán la tierra. La mansedumbre es lo opuesto a estar fuera de control. No significa debilidad, sino un autocontrol supremo, proporcionado por el Espíritu Santo. No es que tú tengas ese dominio propio, pero ¿quién proporciona ese dominio propio? Dios. El Espíritu Santo que mora en ti es el que ahora te da ese autocontrol, ese dominio propio, ese querer hacer el bien en vez de regresar mal por mal. No es algo natural, surge porque el Espíritu Santo vive y habita en ti. Y también una de las cosas que el ser manso es la disposición a ser enseñados, que va conectado con la humildad. En Santiago 1:21 dice: por lo cual, desechando toda inmundicia y todo resto de malicia, reciban ustedes con humildad la palabra implantada, que es poderosa para salvar sus almas. Desechando como se haría con la ropa sucia. Es lo que Pablo nos está diciendo aquí, desechando toda inmundicia. El tiempo de este verbo griego enfatiza la importancia de dejar el pecado antes de recibir la palabra de Dios. Inmundicia, malicia, el primer término hacía referencia tanto al vicio moral como prendas sucias. Alguna vez se usaba incluso para la cera de los oídos, y aquí tiene que ver con el pecado que afecta el oído espiritual de los creyentes. Malicia se refiere a deseo o intenciones malignas. Entonces Pablo nos está diciendo: quiten su cerilla, ¿verdad? Desechen todo eso
para que puedan ser enseñados. ¿Por quién? ¿Por el que está predicando acá arriba? No, por la palabra de Dios. Por medio de la palabra de Dios vamos a ser enseñados y el Espíritu Santo nos va a guiar hacia dar este tipo de frutos. El último de las descripciones de la mansedumbre es consideración por los demás. Una vez más, todo va conectado en el fruto del Espíritu Santo. En Efesios 4:2 dice que vivan con toda humildad y mansedumbre, con paciencia, soportándose unos a otros en amor. ¿Es fácil eso? No es fácil, ¿verdad? Pero la mansedumbre que el Espíritu Santo nos da es un producto inevitable de la humildad. Se refiere a la actitud de un espíritu tranquilo, con las emociones y mente bajo control. Es un estado donde no hay muy altos ni muy bajos, sino que podemos tener autocontrol. No que no vamos a tener ese tipo de emociones, sí las podemos experimentar. Pero el fruto del Espíritu Santo, si tú has recibido a Cristo, es estar en un nivel donde tú puedes recibir ese tipo de autocontrol. No porque las circunstancias lo den, no porque no vienen cosas malas hacia ti. Especialmente en esos tiempos es cuando Dios está diciendo que tenemos que tener este tipo de fruto en nuestras vidas. Tenemos el modelo perfecto en Jesús, y en Mateo 11:29 dice: tomen mi yugo sobre ustedes y aprendan de mí, que yo soy manso y humilde de corazón, y hallarán descanso para sus almas. Quiero hacer un paréntesis en esto, y al estar estudiando esto también tenía una imagen de alguien que planta, porque Cristo llegó y nos plantó, ¿verdad? En su viña, ¿verdad? Y cuando tú plantas la planta en un lugar o el árbol en algún lugar, tiene que pasar tiempo para echar raíz, ¿verdad? Cuando está recién plantado, si tú arrancas eso y lo pones tal vez en otro lado, tal vez se va a secar. Y claro, la tierra tiene que estar lista para que dé suficientes nutrientes para que puedan tener raíces y agarrarse bien, y de ahí tener esos nutrientes para crecer. Entonces, teniendo esa imagen, no sé, recordaba como desde que llegamos al Señor, hemos permanecido en una sola iglesia nosotros. Pero también conozco a muchas personas que han ido de iglesia en iglesia, en iglesia, en iglesia. ¿Por qué? Porque hay problemas en las iglesias. Les recuerdo que en las iglesias habemos hombres pecadores, hermanos. Aún nuestros pastores, nuestros líderes son hermanos que sí, Dios nos usa, pero seguimos luchando con este tipo de cosas de nuestra carne. Seguimos creciendo y tal vez vamos a hacer algo que los va a ofender tal vez. Y no lo hacemos con queriéndolo hacer un daño. No es intencional. Entonces muchas veces esas personas se van y no pueden ver cómo pueden, en medio de esos problemas es donde a veces salen los nutrientes para crecer. En el crecimiento también se le pone abono, ¿verdad? A las plantas, al árbol. ¿Y cuál es el abono? Mucho del abono natural, ¿qué es? Muchas veces es excremento, ¿verdad? De los animales. Entonces no es bueno, no huele rico, pero es algo para nutrir lo que está pasando. Y a veces las circunstancias que estamos pasando en la iglesia no es bueno tal vez. No se ve bien, no huele bien,
pero es algo que nos va a hacer nutrir para crecer y dar ese tipo de frutos. Seguimos, Mateo 11:29, tomen mi yugo sobre ustedes y aprendan de mí, que soy manso y humilde de corazón, hallarán descanso para sus almas. Así como la rama cortada de la vid no puede dar frutos si no está recibiendo nutrición de la vid, es imposible dar frutos por nuestros propios méritos, fuerzas, estando desconectado de Jesús. Si tú dices, yo ya no quiero ser impaciente, yo ya no quiero ser enojón, yo ya no quiero tener estos arranques de ira, pero no te estás alimentando de nada de lo espiritual, es imposible que en tus propias fuerzas puedas llegar a tener este tipo de frutos. Porque como podemos ver, si está sembrado este árbol, está recibiendo nutrientes, pero si tú arrancas esa rama que está llena de frutos, se va a secar, porque está desconectado de la fuente que le está dando vida. Entonces, nada de lo que nosotros logramos es por nuestros méritos. Si tú ahora eres paciente, no es porque tú lo has logrado, es porque Dios en su misericordia te dio de su Espíritu Santo y llegó a ver ese tipo de frutos en tu vida. Juan 15:5 dice, yo soy la vid, ustedes los sarmientos. El que permanece en mí y yo en él, ese da mucho fruto, porque separados de mí nada pueden hacer. Y aunque muchas personas piensan que este fruto del que Cristo está hablando aquí es traer otras personas a Cristo, todo lo que haces para el Señor, puede ser que sí, pero también tiene que ver con tu vida personal, con los frutos del Espíritu Santo. Y Cristo está diciendo allí que Él es la vid y nosotros los sarmientos, o sea, nosotros somos esas ramas que fluyen de Él. El que permanece en mí y yo en Él, ese da mucho fruto, porque separados de mí nada pueden hacer. Y eso se escucha muy místico, permanecer en Cristo, porque tú dices, ok, ¿y cómo es eso en la vida práctica? O sea, tú dime cómo puedo practicar el permanecer en Cristo, porque yo lo puedo leer y decir, pues sí, tienes que permanecer en Cristo, pero ¿cómo se ve una vida que permanece en Cristo? Mantenernos en comunión con Él y en dependencia de Él cada momento de cada día. Diario, depender de Cristo. Permanecer en Cristo es estar apercibidos de su presencia en nuestras vidas, es reconocer su presencia en nuestras vidas y en una forma intencional mantener una comunión cercana con Él a través de la palabra y a través de la oración. Hace unos meses atrás platicaba con el pastor y le estaba platicando de mi matrimonio y le decía, hay veces que se pone muy difícil porque no tengo, nos llenamos de cosas que hacer, tanto yo en el trabajo como mi esposa con mis hijas en la escuela, y a veces llegamos a casa y solamente pues nos vamos a dormir o tenemos lo que tenemos que hacer. Sigo teniendo la relación con mi esposa, sigue siendo mi esposa, pero no existe esa comunión porque no hemos platicado, no he sido intencional yo en tomar el tiempo para estar yo a solas con ella, para escucharla, para ver cómo ha estado esta semana, y soy culpable de eso. Muchas veces he pecado de esa manera, en no ser intencional en tomar el tiempo para estar con mi esposa y escucharla y tener esa intimidad con ella. Y creo que la relación con Dios es muy similar. Permanecer en Cristo, tú puedes tener la salvación, pero tener esa comunión con Cristo es porque no has tomado el tiempo para hablar con Él, para escucharlo, para ver en su palabra qué es lo que Él te está queriendo decir. Y cuando yo tengo esa comunión con mi esposa,
Yo amo estar con mi esposa en ese tiempo cuando hemos tenido comunicación constante y sé lo que está pasando y sé cómo se siente, pero cuando pasa que nos alejamos porque no estamos teniendo ese tipo de comunicación, no me siento bien en mi matrimonio, me siento incómodo. Entonces, el permanecer en Cristo es igual. Y también Cristo nos da el ejemplo del matrimonio como una imagen entre la relación de Él con nosotros. Porque nosotros somos la novia de Cristo, ¿verdad? Entonces, también es de la misma manera. Cuando nosotros tomamos el tiempo y reconocemos en todo momento que Cristo está allí y tú hablas con Él, mira, no tienes que tomar, si vas manejando, puedes hablar con el Señor. En cualquier cosa que se te atraviese, en el trabajo, en todas las cosas, reconocer que Cristo está ahí y buscar de Él, eso es lo que Él quiere que tengamos. Mantener una comunión cercana con Él a través de la palabra y a través de la oración. Si obedecemos a Dios para recibir su favor, estamos viviendo en la carne. ¿Por qué? Porque nosotros obedecemos a Dios porque ya fuimos favorecidos porque por Él, solo por Cristo, solo por gracia y solo por medio de la fe, Cristo ya nos favoreció. Y a raíz de eso, ahora nosotros por gracia hacemos las cosas que Él nos manda a hacer. Entonces también el crecimiento del creyente es gradual. Es de igual manera que un árbol frutal va creciendo. Cuando mi papá plantó esos árboles ahí, nosotros no nos quedamos sentados ahí y pensando, bueno, en unos 10 minutos vamos a ver esos frutos. No, tú lo dejas ahí y te vas y sigues echándole agua y sigues echándole abono y pasan los años, ¿verdad? Cuando empiezas a ver esos frutos en ese árbol frutal. Entonces, todas las características del fruto van conectadas y no podemos tener una y otras no, como les dije anteriormente. Nosotros no podemos decir, este tipo de descripción del fruto del Espíritu sí lo voy a tener, sí voy a tener amor, pero no voy a tener paciencia. Sí voy a tener mansedumbre, pero voy a ser orgulloso. Es imposible. No podemos escoger qué sí queremos ser y qué no queremos ser, porque el fruto del Espíritu envuelve todos los demás. Y todo es por amor al Señor y en las fuerzas del Espíritu Santo, no con nuestras propias fuerzas. Para terminar, quiero entender que para poder llegar a tener este tipo de mansedumbre tenemos que reconocer la soberanía de Dios. Y es necesario, así como reconocer que permanecer en Cristo es necesario para llegar a ver el fruto del Espíritu en nuestras vidas. Ahora quiero tomar un tiempo y quiero que pienses esta semana que pasó, ¿qué tipo de reacciones tuviste? Porque Dios puso muchas cosas para ver los frutos en tu vida. Tomemos un tiempo, piensa, ¿cómo reaccionaste tú hacia esas cosas? ¿Le da gloria a Dios cómo reaccionaste? ¿Cómo actuaste? Y si hay espacio para crecer, tomemos el tiempo para decirle al Señor, Señor, no puedo con mis fuerzas, es imposible yo lograr esto por mis propias fuerzas, pero creo que tú lo vas a hacer. Oremos. Señor, gracias Dios bendito, gracias Dios misericordioso, por la bendición que nos das de poder estar en tu presencia por medio de tu palabra, Señor, en tu enseñanza, Señor. Creemos que eres bueno, creemos que eres digno de toda gloria y de toda honra, Señor. Perdónanos porque reaccionamos de maneras incorrectas,
porque lo que hicimos, la reacción que tuvimos tal vez no te da gloria, Señor, y estábamos yendo conforme a los deseos de nuestra carne. Padre, si hay prácticas carnales que hemos tenido en nuestra vida hasta este día, Señor, te pedimos perdón. Espíritu Santo, que nos muestres y nos guíes hacia el arrepentimiento de tales prácticas, Señor. Queremos vivir contigo por la eternidad, Señor. Ayúdanos a crecer en amor, en paciencia, en paz, en benignidad, en bondad, en dominio propio, Señor. Ayúdanos a ser mansos, ayúdanos a ser humildes y ayúdanos a que puedas recibir tu gloria por medio de los frutos que tu Espíritu Santo que vive en nosotros cosecha, Señor. Y aunque no podemos verte, sabemos que a nuestro alrededor, nuestros hermanos, nuestra familia, nuestros cónyuges, nuestros hijos, nuestras hijas pueden recibir de este tipo de frutos, Señor. Perdónanos una vez más porque sabemos que te hemos fallado, y guíanos, Señor, por medio de tu Espíritu Santo, a recordar que solo poniendo nuestra mirada en ti es como podemos lograr esto, Señor. En el nombre de Jesús te pedimos todas estas cosas. Amén y amén.